Mi madre me obligó a elegir entre mi esposa y mi hermano. Nunca pensé que la persona capaz de destruir mi vida emocional no sería un enemigo ni un extraño, sino mi propia madre. Siempre crecí con la idea de que la familia es lo más sagrado, que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y que, aunque a veces existan diferencias, al final el amor familiar todo lo puede. Qué ingenuo era. Para ponerte en contexto, soy el mayor de 2 hermanos. Mi hermano menor, Daniel, siempre fue el consentido de la casa. Desde niños la diferencia se notaba, mientras a mí me exigían buenas notas, disciplina y responsabilidad, a él le bastaba con existir para recibir elogios. Yo debía ayudar con las tareas del hogar, ser el ejemplo, callar mis frustraciones y ser el fuerte. A Daniel, en cambio, le perdonaban todo. Si sacaba malas calificaciones era porque tenía problemas de concentración, si no ayudaba en casa era porque era muy joven todavía, si discutía con mis padres, lo justificaban diciendo que era su carácter. Yo lo acepté durante años, casi sin darme cuenta. Crecí creyendo que ese era mi papel, ser el hijo confiable, el que debía cargar con responsabilidades que nadie más quería, y en el fondo, confieso que me sentía orgulloso de poder con todo eso. Era como si pensara que algún día esa dedicación me sería reconocida. Con el tiempo conocí a Laura, la mujer que se convertiría en mi esposa. Ella era lo opuesto a mi familia, me escuchaba, me daba espacio para ser vulnerable, me trataba como a un ser humano, no como a un soldado que siempre debía ser fuerte. Por primera vez, alguien me hacía sentir que yo también merecía ser cuidado. Cuando la relación se formalizó, mi madre mostró una sonrisa que, aunque al principio me tranquilizó, escondía algo que no vi venir. Ella parecía aceptar a Laura, incluso llegó a decirle frases como, por fin alguien se hace cargo de este muchacho que siempre se cree independiente. Pero esa aceptación era frágil, como una fachada. Mi madre siempre tenía maneras sutiles de recordarme que mi lugar estaba en la familia, no en mi nueva vida. El verdadero problema comenzó cuando Laura y yo decidimos casarnos y mudarnos a otra ciudad por motivos laborales. Conseguí una oferta de trabajo en una empresa prometedora, y ella también tenía posibilidades de crecer profesionalmente allí. Para mí era la oportunidad de tener una vida independiente, de dejar de ser la sombra del hermano mayor responsable, y empezar a construir mi propio camino. Cuando se lo conté a mi madre, la expresión de su rostro cambió como nunca antes la había visto. Primero fue sorpresa, luego indignación y finalmente, un dense disfrazado de lágrimas. Recuerdo sus palabras exactas. Así que nos vas a abandonar. Eso es lo que quieres. Dejar a tu familia por esa mujer. Me quedé helado. Nunca pensé que vería a mi madre como una rival, como alguien que intentaba competir con mi esposa. Traté de explicarle que no se trataba de abandono, sino de un paso natural en la vida. Quise hacerle entender que la distancia no significa ruptura, que seguiríamos viéndonos, que no era un adiós. Pero no hubo manera. Esa misma noche, mientras cenábamos, mi madre hizo un comentario que me dejó una marca que nunca se borrará. Daniel siempre me acompañará. Él nunca me dará la espalda como tú. Esa frase, aparentemente inocente, fue el inicio de todo. Yo entendí lo que realmente estaba diciendo, que mi valor para ella estaba condicionado a mi obediencia, a quedarme, a cumplir el papel que me había impuesto desde niño. Laura lo notó también. Esa noche, mientras manejábamos de regreso a nuestro departamento, ella me dijo: tu mamá no me odia a mí, lo que odia es perderte. Pero no sé si alguna vez lo entienda. Yo intentaba convencerme de que con el tiempo las cosas mejorarían. Pensaba que, al vernos felices y estables, mi madre aceptaría nuestra decisión. Pero no, lo que vino después fue peor. En los meses previos a la boda, mi madre empezó a presionarme de formas que yo nunca imaginé, llamadas interminables recordándome que Daniel necesitaba mi ayuda para encontrar trabajo, indirectas de que ella estaba enfermando por la preocupación, comentarios hirientes sobre Laura, insinuaciones de que yo estaba sacrificando a mi verdadera familia por una mujer que podía abandonarme en cualquier momento. El punto más bajo llegó un domingo. Estábamos en casa de mis padres y mi madre, sin laudios, me puso contra la pared delante de mi hermano y de Laura. Tienes que elegir, hijo. O te quedas aquí con tu familia, como un hombre responsable, cuidando de tu hermano y de tu madre, o te vas con esa mujer y olvídate de nosotros para siempre. Nunca había sentido tanto frío en el cuerpo como ese día. Era como si me hubieran arrancado de golpe todos los años de cariño y me hubieran puesto un cuchillo en la espalda. Mi propia madre me estaba pidiendo que eligiera entre la mujer con la que quería construir mi vida y la familia que me vio nacer. Laura me tomó la mano por debajo de la mesa, y en sus ojos vi miedo, pero también determinación. Mi hermano, en cambio, permanecía callado,
con una sonrisa casi culpable, como si esa situación le favoreciera. No respondí. Me quedé en silencio. Y ese silencio fue suficiente para que mi madre dijera la frase que me perseguirá siempre. Sabía que no tenías el valor de ser un verdadero hijo. Esa noche dormimos en casa de mis padres por última vez. Después de aquella cena donde mi madre me puso entre la espada y la pared, el ambiente familiar nunca volvió a ser el mismo. Cada visita se convirtió en un recordatorio constante de que ya no era visto como un hijo amado, sino como alguien que traicionaba a los suyos. La tensión era palpable, aunque nadie lo dijera directamente. Mi madre encontraba siempre la manera de mostrar su desaprobación, no con gritos ni discusiones abiertas, sino con pequeños gestos que hacían sentir a Laura como una extraña. No importaba lo que hiciera, siempre había una observación hiriente disfrazada de cortesía. Yo vivía en un estado constante de desgaste. Era como si cargara con un peso invisible en la espalda. Intentaba defender a mi esposa en silencio, pero en el fondo seguía preso de esa necesidad infantil de no perder la aprobación de mi madre. Mientras tanto, mi hermano Daniel parecía observar todo desde un rincón cómodo. No intervenía, no opinaba, simplemente se mantenía al lado de mi madre como si su sola presencia validara su papel de hijo dependiente. El conflicto aumentó cuando iniciamos los trámites de mudanza. Conseguí un contrato laboral en la nueva ciudad y había encontrado un pequeño departamento donde empezaríamos de cero. Para mí era un paso gigantesco hacia la independencia que siempre había deseado. Pero para mi madre era la confirmación de sus peores temores, que la estaba dejando atrás. Comenzaron las llamadas cargadas de reproches, los mensajes indirectos donde me recordaba que Daniel necesitaba apoyo, las insinuaciones de que estaba enfermando de tanto preocuparse por mí. Era como si quisiera hacerme sentir culpable por elegir mi propio camino. Con cada día que pasaba, mi relación con Laura se llenaba de silencios dolorosos. Ella no me pedía que cortara leisas con mi madre, pero sí me exigía que pusiera límites. Yo, atrapado entre el amor hacia ella y la lealtad que todavía sentía hacia mi familia, me quedaba paralizado. Esa indecisión fue consumiéndome poco a poco. El colapso llegó en el cumpleaños de Daniel. Laura había preparado un pastel con esmero, intentando mostrar que lo consideraba parte de nuestra vida. Pero en la mesa, frente a toda la familia, ese esfuerzo fue convertido en motivo de burla y humillación. Vi cómo su rostro se desmoronaba en silencio, mientras yo permanecía inmóvil, incapaz de defenderla de manera abierta. En el coche de regreso, ella lloró sin decir una sola palabra, y ese llanto me atravesó el alma. Comprendí que no solo le estaba fallando a ella, sino también a mí mismo. Semanas después, el peso de la manipulación materna se volvió insoportable. Sus palabras ya no eran simples quejas, sino amenazas veladas. Me dejó claro que si me iba, no debía volver a buscarla, y que Laura jamás volvería a ser bienvenida en su casa. Ese ultimátum fue el golpe final. Ya no se trataba de elegir un lugar donde vivir, sino de decidir quién tendría el derecho de permanecer en mi vida. En medio de esa tormenta, Laura me hizo ver una verdad que yo había querido ignorar. No se trataba de una competencia entre ella y mi madre. Se trataba de mí, de mi capacidad de poner un límite y asumir que, por primera vez, debía ser dueño absoluto de mi vida, aunque eso significara cargar con la culpa de perder a quienes siempre me habían controlado. Esa noche, mientras permanecía acostado sin poder dormir, entendí con claridad que no existían decisiones correctas. Solo había caminos distintos, ambos llenos de dolor. Permanecer significaba renunciar al amor que había elegido y a la posibilidad de un futuro propio. Irme significaba enfrentar el rechazo de la mujer que me dio la vida y el distanciamiento de un hermano que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Por primera vez en mi vida, comprendí que no importaba lo que decidiera, algo dentro de mí se rompería para siempre. El día en que me mudé quedó grabado en mi memoria como una mezcla de liberación y duelo. Mientras cargábamos las cajas en el camión de mudanza, sentía que cada objeto representaba un pedazo de mi vida que debía arrancar con violencia. No era solo un cambio de ciudad o de rutina, era una ruptura profunda con todo lo que había sido hasta entonces. Mi madre no apareció para despedirse. Durante los días previos había dejado claro que no aceptaba mi decisión, y su ausencia fue la confirmación de que había decidido borrarme de su vida. Mi hermano Daniel tampoco estuvo. Más tarde supe que lo habían convencido de que yo era el traidor que los estaba abandonando. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto. Era como si en cuestión de semanas hubiera pasado de ser el hijo mayor responsable a convertirme en un extraño para ellos. La primera noche en el nuevo departamento fue silenciosa, demasiado silenciosa. Laura intentaba sonreír, mostrar entusiasmo por el inicio de nuestra vida juntos, pero ambos sabíamos que la herida estaba abierta. Yo cargaba con un sentimiento de culpa insoportable.
Cada vez que la veía desempacando o acomodando cosas, no podía evitar preguntarme si estaba sacrificando demasiado por mí, si valía la pena haber cortado leisas tan profundos por seguir adelante. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia emocional. Intenté acercarme a mi madre por teléfono, enviándole mensajes para saber cómo estaba. Nunca respondió. El silencio se convirtió en una muralla infranqueable. Por primera vez entendí lo que significaba ser rechazado por completo, no por un enemigo, sino por alguien cuya aprobación había perseguido toda la vida. Mi hermano, en cambio, me escribió una vez. Su mensaje fue corto, frío, y básicamente me decía que mi madre estaba sufriendo por mi culpa y que había decidido no tener nada más que ver conmigo. Era evidente que hablaba bajo su influencia, como si repitiera un guión aprendido. Esa respuesta me confirmó que, en la mente de mi familia, yo había dejado de existir. La distancia no solo fue física, también emocional. Pasé noches enteras sin poder dormir, pensando en los recuerdos de la infancia, en los momentos en que creí que mi madre estaba orgullosa de mí, en la idea equivocada de que algún día ese esfuerzo sería recompensado. Comprendí que había vivido en una ilusión. Yo nunca fui visto como un hijo con derecho a su propia vida, sino como un soporte para los demás. Cuando decidí dejar de cumplir ese papel, me volvieron prescindible. Laura se convirtió en mi refugio. Sin ella, probablemente me habría hundido en la depresión. Sin embargo, también notaba que la carga pesaba sobre ella. Había días en los que me encontraba sentado en el sofá, mirando al vacío, y ella se acercaba con una mezcla de ternura y desesperación. No me reprochaba nada, pero en sus ojos se notaba la preocupación de quien teme que el pasado termine destruyendo el presente. Con el tiempo, aprendí a construir rutinas que me alejaban de los fantasmas familiares. El trabajo se convirtió en mi escape, un lugar donde podía sentir que valía por mis méritos y no por los roles impuestos desde niño. Cada logro laboral me daba una pequeña dosis de orgullo, aunque siempre estaba teñido de una tristeza inevitable, la certeza de que mi madre nunca lo sabría, y que aunque lo supiera, probablemente no lo celebraría. Hubo momentos en que pensé en regresar. La culpa era tan intensa que me imaginaba volviendo a su casa, pidiendo perdón, renunciando a mis planes y quedándome para siempre al lado de Daniel. En esas fantasías, todo se arreglaba, las heridas desaparecían y mi madre volvía a verme como a un hijo. Pero luego recordaba que esa imagen era falsa, que nunca había existido realmente. Yo siempre fui el que debía cargar con todo. Y si volvía, solo estaría aceptando las cadenas que tanto me había costado romper. La verdadera prueba llegó cuando nació mi primera hija. Durante el embarazo, tuve la esperanza secreta de que ese acontecimiento cambiaría algo, de que la idea de convertirse en abuela sería suficiente para que mi madre se acercara de nuevo. Pero no fue así. Cuando intenté avisarle, nunca respondió. Y cuando envié fotos de la bebé, tampoco hubo respuesta. El vacío fue absoluto. Ese silencio fue el punto de quiebre. Comprendí que no había elección posible que pudiera reconciliarnos. Mi madre no quería compartir mi felicidad, porque en su lógica yo había traicionado a la familia. Daniel siguió ausente, refugiado en esa dependencia eterna que ella siempre alimentó. Y yo, por primera vez, decidí dejar de buscar su aprobación. La elección ya estaba hecha. Yo había escogido a Laura y a la familia que construía con ella. Y aunque esa decisión me había costado perder a quienes me dieron la vida, también me había liberado de una prisión invisible que me había atrapado durante años. El tiempo siguió su curso, y aunque logré construir una vida estable con Laura y nuestra hija, las cicatrices de aquella ruptura permanecieron abiertas. Aprendí a disfrazar mi dolor con la rutina, con el trabajo, con las responsabilidades de la paternidad. Pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio y podía escuchar mi propia respiración, el pasado regresaba con fuerza. No había día en que no pensara en mi madre o en Daniel, aunque fuera por un instante. Era un duelo extraño, porque no lloraba a personas muertas, sino a personas vivas que habían decidido excluirme de sus vidas. Los años pasaron y, de manera inesperada, un mensaje de un número desconocido llegó a mi teléfono. Era de un vecino de mi antigua calle, avisándome que mi madre había enfermado gravemente. Me dijo que la habían visto entrar y salir del hospital en varias ocasiones y que, según los rumores, su salud se deterioraba rápido. Aquella noticia me sacudió por completo. Me sentí paralizado entre dos fuerzas opuestas, la necesidad de saber de ella y el orgullo herido que me recordaba todo lo que me había hecho. Durante semanas me debatí entre ir a verla o seguir con mi vida. Había algo en mí que quería acercarse, aunque fuera por cerrar un ciclo, pero también estaba el miedo de volver a ser rechazado. Finalmente decidí intentarlo. Tomé el coche y conduje hasta la casa donde crecí. Al llegar, experimenté una sensación extraña,
como si los años no hubieran pasado. La fachada era la misma, las cortinas en las ventanas seguían idénticas, pero todo me resultaba ajeno. No me atreví a tocar la puerta. Permanecí estacionado durante varios minutos, observando desde la distancia, hasta que vi salir a Daniel. Mi hermano había cambiado físicamente, pero en su mirada se reconocía la misma dependencia de siempre. Caminaba con un aire cansado, como si la vida hubiera pasado por encima de él sin que lograra reaccionar. Por un instante pensé en llamarlo, en pronunciar su nombre, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. Si me veía, seguramente regresaría corriendo a contarle a mi madre, y no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que ella decidiera decirme o, peor aún, lo que decidiera callar. Esa noche regresé a mi casa con el corazón destrozado. Comprendí que no tenía un lugar al que volver, que aunque intentara acercarme, ya no encajaba en esa familia. Era como intentar meter una pieza extraña en un rompecabezas que ya había decidido completarse sin mí. Con los años, la noticia inevitable llegó: mi madre falleció. Me enteré por una llamada distante de un pariente lejano, alguien que apenas me conocía pero creyó que debía informarme. Nadie más me buscó. Ni Daniel ni otros familiares se tomaron la molestia de avisarme. No fui al funeral. Me quedé en casa, en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y dolor indescriptible. Alivio porque ya no existía la posibilidad de nuevas heridas. Dolor porque, pese a todo, seguía siendo mi madre, y la había perdido sin reconciliación, sin palabras finales, sin un abrazo que cerrara la herida. Daniel desapareció de mi vida de manera definitiva. Nunca me buscó, ni siquiera después de la muerte de nuestra madre. Su ausencia fue la confirmación de que la lealtad ciega que cultivaron entre ellos había triunfado. Él eligió permanecer bajo la sombra de nuestra madre, incluso cuando ella ya no estaba, como si no pudiera existir fuera de ese papel de hijo dependiente que siempre lo definió. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que mi madre nunca me dio realmente una opción. Su ultimátum fue solo la forma final de un patrón que me acompañó toda la vida: la imposición de elegir entre ser quien quería ser o ser quien ella necesitaba que fuera. Elegí lo primero, y el precio fue perder a mi familia de origen. A veces me pregunto si hice lo correcto. Me atormenta la idea de que quizá pude haber buscado otro camino, una manera de conciliar ambas partes. Pero en mi interior sé que no. La reconciliación nunca dependió de mí, sino de su capacidad de aceptarme como un hijo con derecho a decidir. Y esa capacidad nunca existió. Hoy vivo con Laura y con mis hijos en un hogar donde me esfuerzo cada día por no repetir los errores del pasado. Intento criar a mis hijos desde el respeto y la libertad, no desde la imposición ni la manipulación emocional. A veces el miedo me invade, el temor de convertirme en aquello que tanto me lastimó. Pero entonces recuerdo el dolor que sentí, y uso ese recuerdo como advertencia. La historia de mi madre y mi hermano se convirtió en una herida que nunca cerrará del todo, pero también en una lección: la familia no siempre está definida por la sangre, sino por la capacidad de amar sin condiciones. Perdí una madre y un hermano, pero gané una vida donde puedo respirar sin cadenas invisibles. Esa elección me costó todo, pero también me salvó.